Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. La gloria es para el Altísimo. Hoy con el tema, el cabotaje y sus cadáveres. Cadáveres en los freezer, el lugar donde se envían los alimentos para los isleños. Cabotaje de bendición o de maldición. Eso es lo que salió en las noticias de un periódico de Miami, Florida, en las noticias de CBS. En un crucero turístico que se dirigía a Puerto Rico y a las islas que pertenecen a Norteamérica. Allí no están solo las contaminaciones de los vómitos con todas sus partículas de cerebro vertidas allí por las borracheras de los turistas en esos barcos cruceros. No, incluso son las contaminaciones de los cadáveres dentro de esos cruceros, esos que colocan en las únicas neveras que tienen disponibles, y es donde almacenan toda la comida de los pasajeros. La inmundicia no se queda tan solo entre la evacuación de la diarrea por causa de las bebidas alcohólicas y drogas que consumen la gente en el crucero. La inmundicia va más allá de todo eso. Inclusive muertos descompuestos. Han surgido demandas financieras al sector turístico y eso no se anuncia en los periódicos de Puerto Rico. Esa inmundicia se vio clara con aquel que el demonio lo usó para que con un rollo de papel toalla allá a la isla se le limpiara después del huracán María. Las demandas pueden hacerlas en la mayoría de los casos los ricos, porque ocultan lo inmundo de esas compañías millonarias que manipulan a la isla. Pero a los ricos de Puerto Rico no les conviene decir esto. Allá, la esposa de un hombre que murió de un ataque del corazón en un crucero demandó por almacenar inapropiadamente el cadáver de su marido o su esposo. Pero estos cruceros no se quedarán de manos cruzadas para ellos solo, para la millonaria demanda de esa mujer. Puede estar seguro que se le sacarán varios millones a la isla por no darle atención a ese cadáver. Robert Jones y su esposa Marilyn Jones, de Florida, hicieron su reservación en un crucero de vacaciones por allá por el Caribe. Eso sucedió en el crucero de Celebrity Equinox y salieron para allá, para la bella isla de Puerto Rico. En agosto 15 del 2022, Mr. Jones allá sufrió un ataque del corazón dentro del crucero y murió en medio de la travesía oceánica. Un informe de análisis o analista en el Jornal de Viajes Internacionales dice y describen que de las caídas de los ataques del corazón son el porcentaje más alto de muerte de esos cruceros turísticos y los ataques del corazón. Luego de la muerte de Mr. Jones, a su esposa le dijeron que aquellos que atienden al crucero le dijeron:
le acompañamos sus sentimientos. Nos sentimos tristes de la pérdida de Mr. Jones. Mas esto puede ser para la bendición de su alma. ¿Ah? Oye, porque cuando a los ricos le tocan el bolsillo, se convierten hasta en ministros religiosos de repente. Y luego le dicen: señora, usted tiene dos alternativas. La número uno, usted y el cadáver de Mr. Jones desembarcan aquí en Puerto Rico. O pueden escoger allá una funeraria que tenemos aquí adentro del barco. Mr. Jones y usted se pueden quedar tranquilos en esa funeraria por 6 días. Hasta que todos lleguemos para atrás allá en Fort Lauderdale, de Florida. ¿Quién se puede imaginar eso? ¿Quién se puede imaginar algo así? Que la señora Marilyn decidiera de repente dejar el cadáver allá botado en Puerto Rico y luego ellos seguir con la fiesta en el crucero. Le buscaron un lugar fresquecito al muerto para seguir el party. Además que Puerto Rico acepte todas las cadáveres que se le antoja a Estados Unidos traer a la isla. Eso no es una idea de todo líder puertorriqueño. Pues aún para los nativos ya hoy se les está haciendo tarde aceptar de las cremaciones o las necesidades de las cremaciones. Imagínense los miles de cruceros que vienen de otros países, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. Pero lo que no esperaba la señora Marilyn Jones era el costo exorbitante que le saldría esa travesía, o solo por mantener un cadáver dentro de un crucero por más de 6 días. Y por ser Puerto Rico un territorio de Estados Unidos, esa travesía le salió menos trágica, pero hasta cierto punto, porque al llegar a Florida le cobraron lo que era allí sin miedo. Alegadamente los representantes del crucero Celebrity le informaron a la familia Jones, y cito, que existía una probabilidad de un 50% a que el cuerpo de Mrs. Jones de Mr. Jones fuera trasladado como caso oficial y luego tendría que obtener la autopsia requerida y luego embalsamarlo en una funeraria adecuada. Los permisos de transporte tendrían que ser aprobados y luego su cuerpo sería transportado a Norteamérica. Allá un familiar también tendría que ser interrogado para luego esperar un sinnúmero de tiempo por toda esa burocracia que se desenvuelven en asuntos con los óbitos. Ahora, aquí no se está hablando de tirar inmundicia tan solo a un barco, sino a una isla entera. Y convencieron allá a Mrs. Marilyn Jones. Y quizás le dijeron, en vez de pasar por todo eso proceso, mantente con nosotros por todos estos días. Ajá. Y yo digo, solo una persona o familiar con dinero puede aceptar esa oferta. Pues si una persona más pobre llega a caer en esa misma situación, puedes asegurarte que dejan o tiene que dejar el cadáver descompuesto en Puerto Rico. Y en una isla del tamaño de Puerto Rico no existe tanta tierra fértil para aguantar esas falsas liturgias hasta que llegue Jesucristo otra vez para sacar todas estas inmundicias. Los Jones estuvieron casados por 55 años, pero allí el crucero de Celebrity Equinox fue el marido de Mr. Jones. Los manipuladores, aún con todo el dinero que tenían, inclusive hacen algunas religiones en la isla con el proceso de los óbitos. Pero ese determinado viaje para atrás a Norteamérica
Los administradores del crucero le llamaron un buen servicio al cliente. Y lo más posible fue que los que eligieron eso se llamaban ser cristianos. Pero no se acuerdan del mandamiento de Dios, donde dice la palabra de Dios: sin falta lo sepultarás el próximo día. Según Deuteronomio 21:23. Y si no lo puedes sepultar, pues para eso Dios creó el fuego o las cremaciones, como les explica 1 Samuel 31:12. Pero con toda la multitud de población en la isla tropical, ya hoy está solo para una cosa, para una opción justa, y son las cremaciones. Y al final verán por qué. Al final de este estudio verán por qué se los digo. Por cuanto no todos tienen el valor de quemar un cadáver, a menos que se hayan educado un poco más en las Sagradas Escrituras y hayan llegado a la conclusión de que Dios nunca les dio permiso a contaminar la tierra fértil con cemento y mármol. Pero en cuanto a la familia Jones, tuvieron que seguir la larga travesía sin conocer que a eso la Biblia le llama inmundicia. Y de allí en adelante siguieron navegando con un cadáver en un barco por más de 6 días. Después de 6 días llegaron al puerto de Fort Lauderdale, en Florida. Rápido se adelantaron dentro del barco el servicio de funeraria para llevar el cadáver a un lugar adecuado según ellos. Y también allí les esperaba el alguacil local del pueblo. Entonces pregunto, ¿a qué distancia después de eso adicional piensan llevar ese cadáver esta vez? Pues todavía tenía que pasar por las evidencias de las vistas de la capitana allá del crucero, Mrs. Kathy McHugh, para ilustrar a todas las noticias en línea a través de noticias de CBS, que el crucero Celebrity es lo mejor que existía para viajar de vacaciones. Así lo pondría ella, por supuesto. O con una ilustración adecuada, sin que se le dañe el negocio inmundo. Ella es como una especie de allá de capitana o celebridad para santificar a un muerto o algo así. Pero fueron sinceros al decir que no era capitana del barco, por lo menos, para que suene honroso. Pero muchos días más tarde, en el sótano fue donde encontraron el cadáver de Mr. Jones. En el sótano del building de Mrs. Kathy. Los que se oponen a usar máscaras en estas situaciones y un traje adecuado para bregar con esos cadáveres, pues no piensan en los que no lo tienen, en los que no reciben los que reciben contaminación en los aires, o aquellos que no están preparados con máscaras ni con trajes adecuados. En un edificio allá de la oficina de la capitana Kathy McHugh, allá escondido en un sótano, en un congelador hecho para comidas, allí mantenían el cadáver de Mr. Jones. Luego llegaron allí los de la funeraria con un cura que parecía que estaba preparado para pelear con los vampiros y pensaba que su defensa mayor era aquella cruz de oro que llevaba colgada a su cuello. Y con ellos también llegó el alguacil del pueblo. Pero estos se sentían tan protegidos por esa cruz de idolatría que no se preocupaban por las contaminaciones de los aires. Y sin una máscara ni traje adecuado atendieron el cadáver. Tal parece que aquel cura católico se le olvidó lo que dice la Biblia en Levítico 21:11. Allí dice: ni entraréis donde haya alguna persona muerta.
En aquel refrigerador de guardar sus bebidas preferidas, como la soda y sus margaritas con ron, de una bolsa plástica ensangrentada, de allí sacaron el cadáver, como si estuvieran inmunes a cualquier bacteria. El frío que se da en una nevera convencional no es el frío adecuado para mantener un cadáver por más de un día. Sin haberle hecho una autopsia, ninguno de esos profesionales podía garantizar que ese cadáver estaría arrojando aire, bacterias tan peligrosas como la de la gran pandemia. Los refrigeradores de los morgues responsables constantemente y a cada segundo están en un estado de refrigeración sólida. Debe de estar a una temperatura de 36 bajo cero o 2 Celsius bajos cada segundo. El refrigerador de la celebridad capitana del crucero, como que no llegó ni a las rodillas de lo requerido allí. Cuando surgió la demanda, los investigadores alegaban que cuando encontraron al cadáver de Mr. Jones, su cuerpo se había hinchado de tal manera que su piel descompuesta era ya verde, estaba verde ya. Esto sucede con los gases acumulados que quieren salir del cadáver. El cadáver lo encontraron con su tubo respiratorio en la boca todavía para el oxígeno. Y con la piel ya verde. Los fluidos de sangre ya habían salido por todas partes abiertas de aquel cuerpo muerto. Luego transportaron el cuerpo de Mr. Jones a la casa funeral. Y en la casa funeral le dijeron que ya ese cadáver estaba muy descompuesto para traerlo a ese lugar. De esa forma no pueden dar servicio con un ataúd de puertas abiertas, como lo quería la familia. Por cuanto no todas las personas tienen una conciencia de las contaminaciones que puede tirar en los aires un cadáver. O las leyes bíblicas no las tienen conciencia, que esas leyes bíblicas antiguas que Dios escribió desde un principio. Solo a la familia le es requerido elegir eso. Entonces, o sea, con el ataúd abierto, solamente a la familia le dan a elegir o no eso. Una mayoría no se interesa por estudiar las Sagradas Escrituras y la otra mayoría de personas no cree lo de las contaminaciones en el aire. Tampoco ninguno de la familia se atreve a decir a la familia: perdón, pero el cadáver no puede ser de vista al público o por la familia, porque la capitana de la morgue del crucero Celebrity lo dejó que se descompusiera en una nevera de comida. Ajá. Y pregunto, ¿esta es la forma como transportan cadáveres a la isla de Puerto Rico de parte del cabotaje en Miami, Florida, para luego que llegue a la isla velarlo allí por 2 o 3 días? Pero ¿quiénes son los valientes que soltan esas conversaciones en la funeraria o entre la familia? Entre los puertorriqueños, ninguno. Porque están todavía en el cepo de la falta o de las falsas liturgias antiguas que les trajeron de Europa a la Iglesia Católica. Tal parece que prefieren ver a millones muertos por una epidemia que decir, o decir que las islas necesitan más cremaciones, por supuesto. Luego la familia Jones les exigió una demanda al crucero Celebrity por una cantidad de $1 millón. Y no creo que solo el crucero o los barcos de cabotaje vayan a pagar todos los platos rotos de esas demandas. Se los sacarán
ahorro de los patitos feos de la isla. Los gobernantes en estos casos hacen silencio con ese pecado de omisión y no dicen nada a los vulnerables. A los más vulnerables de la isla no le dicen nada de estas noticias. Esto por no dañar el negocio de los cabotajes o las riquezas del norte. Los abogados de la familia Jones presentaron una demanda a la corte diciéndole: las acciones y omisiones de las celebridades y su equipo han interferido tortuosamente con el cuerpo de Robert Jones y con los últimos recuerdos de Mr. Jones y de los demandantes, lo que ha causado un trauma extremo al visualizar el cuerpo de la señora Jones horriblemente descompuesto. Y yo me pregunto, ¿cuántos pobres isleños que viven en Estados Unidos han enviado los cuerpos de sus seres queridos descompuestos y por haber gastado demasiado de mucho dinero en funerarias, con ataúdes que pretenden estar bien sellados, no han podido alquilar un abogado para demandar esa clase de injusticia? Pero ¿qué fue lo que la compañía del crucero Celebrity dijeron en cuanto a este caso? Ellos, para defender su economía, fueron con una continua negación de todos los hechos. Pero dijeron algo que llamó la atención. Y cito: los daños alegados por los demandantes por angustia mental son típicos del duelo natural resultante de la muerte de un ser querido y no son el resultado de las acciones o omisiones de la compañía del crucero Celebrity. Esa contestación de parte de la compañía del crucero Celebrity tiene una señal de interrogación bastante grande. Ante la contestación de la compañía de cruceros se puede notar una circunstancia extenuante, porque nadie se puede imaginar a un familiar descomponiéndose en un barco y que sea un sentimiento universal, el cual todos pueden sentir. Y por esa iniciativa se acomodaron los monopolios de los óbitos para sacarle más dinero aún a las viudas y a los huérfanos. Esto es porque, en términos simples, un cadáver por ley no es un ser humano. Pero tampoco debería ser la propiedad de compañías manipuladoras con grandes monopolios. Pues se aprovechan con las personas que no pueden pensar bien en cuanto a estas cosas. Por lo menos para tener a los más pobres como bastón de soporte. Se expresan así, mientras tanto. Pero cuando alguien tritura un cadáver en un cementerio, allá las autoridades lo meten preso para tenerlo por esclavo por mucho tiempo. Lo que señala a una injusticia que no es medida de igual forma en ambos, entre pobres y ricos. Y lo que Marilyn Jones puede hacer en este caso es exigir sus derechos, de que alguien no tenía derecho a intervenir para atrasar los derechos de un cadáver a ser sepultado o llevado a las cremaciones. Quizás todo fue una falta de personal en la labor, donde se requerían más trabajadores o algún otro punto, pero si los fallos suceden, la mala refrigeración acontecerá aun cuando se va la electricidad por completo. Y pregunto por quién puede estar día y noche. ¿Quién puede estar día y noche en una morgue, velando los cadáveres para cuando se vaya a la electricidad en ese preciso momento, para trabajar con los generadores de electricidad al momento?
¿Quién puede hacer eso? Quizás ellos creían haber estado haciendo lo correcto con sus vestuarios allá caribeños en el crucero y el party, de presumir una felicidad efímera, pero toda falta tiene su agravio. Y esos agravios pueden ser tan crueles como lo de llevar una gran epidemia a la isla en uno de estos días. Por esta razón, Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, según Juan 14:15. ¿Y cuáles son esos mandamientos de Jesús? Pues él dijo: dejad que los muertos entierren sus propios muertos. Y tú ves y anuncia el reino de Dios. Eso lo enseña Lucas 9:60. Allá, dejar que los muertos entierren a sus propios muertos es aquellos que están en delitos y pecados enterrando donde no deben enterrar. Pero tú ve y haz la obra de Dios. Predica lo que Dios dijo que predicara en contra de estas injusticias. Anunciar el reino de Dios es exhortar a las iglesias de todas esas inmundicias que se están manifestando en contra del isleño. Por causa de esos monopolios injustos con las liturgias falsas. Aunque estas grandes corporaciones tienen sus seguros millonarios que respaldan, se van a querer siempre salir con la suya para defender sus riquezas, sin importarle las pequeñas islas del Caribe. De esa forma defienden un cabotaje que es muchas veces peligroso para el isleño. La señora Marilyn Jones, por tener buenos abogados que pelearon su caso, consiguió una buena suma de dinero de esa negligencia. Pero para millones de isleños pobres que solo está por abrazar a los muertos y fingir un amor, pues tanto ellos como sus nietos serán llevados a la esclavitud por falta de conocimiento.